presenté a la Comisión Especial de la Provincia de Cartago, donde fui convocada para conversar sobre la decisión de la empresa de abandonar la construcción del Hospital de Cartago. Ojo, por voluntad propia, pese a lo dispuesto en un contrato. Cartagineses, ¿han escuchado por ahí la frase de "el papel aguanta lo que le pongan"? Pues sí, eso fue lo que dijo la empresa a su salida. Pero vean, el Ministerio de Salud ni mi persona tuvimos nada que ver. Pero bueno, al parecer los diputados tienen tiempillo libre y de alguna forma adivinen qué hicieron. Pues bueno, otra comisión para ver si lo que decía el papel en alguna medida nos involucraba. Costarricenses, nuevamente quiero aclararles a ustedes que en mi participación en la Asamblea Legislativa nunca evadí responder a ninguna consulta y mucho menos sobre el retiro de la empresa. Y vean, es falso que el gobierno no quiera construir el Hospital de Cartago. En varias ocasiones hemos confirmado la necesidad de este centro médico, pero no podemos hacer en un lugar que tiene un uso de suelo industrial y que se lo cambiaron, vaya Dios a saber por qué, ¿verdad? Eso no lo investigan. Y puesto a la medida justamente de esta situación, para una actividad que no tiene absolutamente nada que ver y que justamente un hospital va a terminar colindando con empresas agroquímicas. Se los he repetido, no cumple con la norma de hospital seguro y no lo digo yo. Lo solicitó la Asociación Pro Hospital de Cartago y sobre todo hizo un llamado a la Defensoría de los Habitantes para ver qué pasaba con la elección de un terreno de ahí bastante cuestionado. Y no, señores, no desde ahora, desde el 2011 y desde el 2012 se tiene esto documentado. 3 gobiernos han pasado y entre ellos uno de Liberación y no definieron nada. Por algo será, ¿no lo creen? Población de Cartago, entiendo y reconozco la urgencia de crear un centro médico que se adapte a las necesidades actuales. Este es un tema indiscutible. Sin embargo, como jerarca del Ministerio de Salud, es mi deber priorizar que las instalaciones médicas y esta inversión que van a generar todos los costarricenses sea en un espacio seguro, diseñado para resguardar la salud y la vida de las personas que ahí van a ser atendidas. No podemos correr riesgos, no podemos permitir que un accidente ponga en peligro la vida de quienes confiarán en este centro para su cuidado. Sí, juro. Mi nombre es Mary Denise Munive Angermüller. Como yo ya vine aquí, no voy a repetir mucho, pero sí les voy a poner algunas cosas diferentes para que ustedes puedan de alguna manera tener más insumos para toma de decisiones. Primeramente, estas son de alguna forma los criterios de la caja para la adquisición de los terrenos, ya se los había mencionado, pero en donde lo más importante y dentro de este proceso de planificación de lo que es la construcción de una infraestructura tan importante como un hospital, es el análisis del entorno físico en el cual obviamente va a estar impactando este lugar. Y de ahí que parte del análisis en este primer capítulo, por decirlo así, que a uno se lo enseñan básico en cualquier lugar, es ver las condiciones ambientales, los peligros naturales y tecnológicos y el análisis de riesgo. Y en eso se basa la toma de decisiones inicial del lugar en donde se va a posicionar un lugar como un hospital. Esto no es cualquier infraestructura y esto yo no lo aprendí aquí, lo aprendí afuera. Y otra cosa, hay una política institucional de hospital seguro, en donde desde el 2006 les leo textualmente: hospital seguro es aquel que cuenta con la máxima protección posible frente a eventos adversos y cuyos servicios permanecen accesibles y funcionando en su máxima capacidad y en su misma infraestructura inmediatamente después de que ocurre algún siniestro. ¿Y eso qué quiere decir? Pues obviamente vamos a hablar de lo que son las industrias agroquímicas que colindan un potencial hospital en una infraestructura. No me voy a quedar mucho en los antecedentes porque ya creo que ustedes los manejan mejor que yo y se les dejó el expediente con todo el análisis. Sí me llama poderosamente la atención en donde, basado justamente en ese expediente que yo dejé inicialmente y de 11 ofertas que se recibieron en ese momento con criterios negativos
administrativos, no solamente desde el INVU, sino saltándose claramente ciertos preceptos administrativos, pues nos hiciera una investigación de por qué se definió un terreno donde claramente, y no desde mi gestión y no desde este gobierno, sino claramente se les mostró que en el 2012 la comunidad de Cartago acudió al Ministerio de Salud, la Asociación Pro Hospital de Cartago acudió al Ministerio de Salud para poder decir, hey, nosotros conocemos el lugar en donde está, y algo nos dice, ¿verdad?, que por, no sé, sentido común, no debería estar ahí un hospital. Entonces el Ministerio de Salud desde el 2012, señores, emitió criterios claros, técnicos, que fueron respaldados en proyecciones para poder valorar y validar de alguna manera una potencial construcción. Entonces, basado en eso, trajimos para que de alguna forma no hubiese un sesgo y que pensaran que, bueno, están tomando decisiones basadas en politiquería o basadas en criterios no técnicos. Bueno, se los dije en ese momento, hay un board, un panel de químicos que es uno de los 7 niveles que tenemos que aprobar para poder acceder a la OCDE. Este panel de químicos tiene ciertas líneas de trabajo legales, obligatorias, vinculantes a nivel de Costa Rica, en donde parte fundamental es tener la claridad de cuáles son las industrias, la categoría y su peligrosidad. Bueno, este es el último antecedente que me tiene aquí, en donde esta promotora y desarrolladora mexicana de infraestructura, pues bueno, desistió supuestamente basada en criterios del Ministerio de Salud. Yo aquí lo que les diría, y con todo respeto, o sea, yo no puedo saber los criterios que ellos pusieron en un papel, pero que claramente muestran o evidencian que de ahí, de alguna forma, no querían emitir una garantía de cumplimiento ante un incumplimiento tan claro por las razones que ellos hayan tenido. Y aquí creo que la mayor evidencia que puede tener el Ejecutivo de que no hubo ninguna vinculación es que genere una demanda ante un incumplimiento contractual. Punto. Las razones que tenga un privado creo que tiene que ser el privado. Y obviamente yo sostengo todos los criterios que emití desde un inicio. Conclusión, en ese momento mismo les dije, en caso de presentarse una emergencia tecnológica en alguna de estas industrias mencionadas, podría pasar lo que se ha demostrado que ha pasado por todos estos años que de alguna forma sucedieron desde el modelado hasta ahora, con cualquier accidente en donde a 2 kilómetros a la redonda se han tenido que evacuar escuelas o centros de habitación para poder de alguna manera disipar lo que pase. Ahora bien, nuevamente les hablé de la OCDE. Pues, ¿qué pasó con la OCDE? Recuerdan que en noviembre ya finalizamos el último board de químicos, en donde nos aprobaron. Y aquí se los digo con mucho orgullo, porque esta su servidora, no solamente con un equipo de expertos a nivel país, se quemó las pestañas, estudió y presentó este board y lo pasamos a la primera. Cosa que países muchísimo más avanzados que nosotros no lo han logrado. Lo pasamos a la primera, ¿por qué? Porque generamos el cumplimiento, las acciones y la reglamentación que tiene que tener un país adherido a una entidad como la OCDE. Primero, el reglamento para la prevención, preparación y respuesta ante accidentes químicos, que tiene como objetivo nuevamente preservar la salud humana y el medio ambiente, minimizando las consecuencias de accidentes químicos en establecimientos que manejan sustancias químicas. Se aplica a establecimientos que importen, almacenen, fabriquen, procesen, preparen, vendan, manipulan sustancias químicas, excluyendo ciertas actividades como el transporte y la explotación minera. Consideraciones claves para el reglamento. 1. El Estado tiene la responsabilidad de proteger la salud pública y asegurar las condiciones competitivas para el desarrollo económico. 2. Se reconoce que los accidentes químicos son un problema recurrente, lo que justifica la necesidad de este reglamento. 3. La normativa se alinea a los compromisos internacionales adquiridos por Costa Rica como miembro de la OCDE. 4. Minimizar las consecuencias de los accidentes químicos para proteger la salud humana, reducir las pérdidas económicas y mitigar el impacto ambiental. Y 5. Establece obligaciones de los establecimientos como la clasificación de riesgo según el tipo de sustancia química. Aquí esto es lo que incluye, pero este reglamento ya fue publicado y más bien aquí lo que les cuento es que ya en estas disposiciones generales entra en vigencia pronto.
pero ¿qué es lo más importante? Más allá de una hablada, por decirlo así, que ustedes crean que genera esto, es un aporte en donde químicos, expertos internacionales de todos los países de la OCDE se sentaron a discutir, porque esto no es que lo aprueban si les parece o no, es el panel más difícil de todo de aprobar, averígüense. Y ahí es donde este plan de prevención justamente evita estas cosas, que en donde una zona industrial que se destina y que ya hay industrias de alguna forma trabajando, pues de repente alguien genere un cambio y ponga ahí una infraestructura tan sensible como un hospital. ¿Para qué? Para evitar este tipo de impactos que pueden tener no solamente el ambiente, sino la salud humana. Y bueno, y para que vean que no es mentira, ya se hizo la primera clasificación de establecimientos de tipo de riesgo, para que vean cómo trabaja este Ministerio de Salud, en donde de todas las industrias que están ahí alrededor, imagínense, 24 son clasificación A. Esta es la de mayor riesgo. Nuevamente y nuevamente, hay obligaciones de los establecimientos de identificar las sustancias que nosotros las tenemos reportadas, la caracterización, la evaluación del potencial impacto a la salud humana y al ambiente y el desarrollo de un plan de prevención y respuesta que entrará en vigor a partir del 9 de mayo de este año. Ahí es donde, mediante decisión y recomendación vinculante, escuchen bien, vinculante del Consejo sobre Prevención, Preparación y Respuesta ante Accidentes Químicos, se propone este instrumento legal OCDE 490. Ahí es donde lo que se dijo se está sustentando en técnica y sobre todo en un ente que de alguna manera regula las articulaciones que nosotros teníamos en la prehistoria y que de alguna forma va a evitar que estos inconvenientes y estas, digamos, poco transparentes asignaciones y modificaciones de un terreno que de alguna manera tenía ya colindancias que potencialmente podrían afectarlos, pues la transparencia de que la población y también toda la comunidad sepa para cuál es el destino, sea claramente evidenciado. Nada más quisiera recordarle a la comisión, informarle a usted, doña Mari, no sé si usted está al tanto, que usted está convocada el día de hoy puntualmente para hablar sobre el tema relacionado a la salida de la empresa, no tanto relacionado a lo que ya hemos hablado muchas veces con usted. Entonces quizás yo esperaba que usted pudiera contar más sobre los hechos de la salida de la empresa, porque por lo menos esta fue la motivación que tuvimos los diputados al convocarla a usted. Entonces quizás le pediría a la presidencia que tal vez podamos revisar los acuerdos de las propias mociones que aprobamos aquí, porque por lo menos, repito, la moción en la que fue convocada usted es puntualmente relacionada con la salida de la empresa, digamos un acto por lo menos inédito en la historia reciente. Sí, efectivamente, para que se refiere a la cancelación de la construcción del nuevo hospital de Cartago, y para eso fue convocada la señora ministra y vicepresidenta. Sí, coincido con el diputado Antonio que esta audiencia se convocó para un tema específico, y yo creo que ya lo que ella expuso hoy ya había sido expuesto hace un año exactamente, creo que en febrero del año pasado, y ya se le había hecho referencias a todos los estudios técnicos avalados por el Colegio de Ingenieros Arquitectos, Colegio de Geólogos, la Cámara de Construcción, que tenemos la viabilidad ambiental de CETENA, todo eso ya lo habíamos abordado, ya se había aclarado, incluso que el uso del suelo pasó por un contencioso administrativo y estuvo resuelto de forma favorable, que se dio conforme. Ya todos esos temas, si nos devolvemos a discutir eso, tendríamos que hacer una sesión exclusiva para solamente abordar
técnicamente este tema que ella expuso, que yo creo que no era la intención, más bien volvió a exponer lo que ya se había dado e incluso datos adicionales como el tema de químicos, quién da el permiso de funcionamiento, si no es el mismo Ministerio de Salud, y es al Ministerio de Salud a quien le corresponde velar porque las diferentes empresas químicas cumplan, así como también el hospital debe cumplir. Ya hemos hablado que la principal bomba de tiempo es un hospital tiene bombas de cobalto, tiene también químicos, gas, es todo, a quien tiene que resguardarse y hacerse un hospital seguro, es el mismo ministerio asegurarse que el hospital sea un hospital seguro con todas las características. Yo creo que ese tema ya se había abordado y ya lo habíamos discutido y ya habíamos dado exposición de todos los diferentes estudios. Si vamos a hacer lo mismo, entonces me gustaría que se aclare, porque entonces saco los expedientes y hablamos de eso, pero si el tema es específicamente para lo de la empresa, entonces yo creo que deberíamos de retomarlo. Efectivamente, la convocatoria tiene un objetivo, que es que se refiera a la retirada o la cancelación de la empresa o de no seguir participando en la propuesta de construcción, y para eso pues se le convocó doña Mari. Efectivamente, ya lo que se planteó y lo que usted planteó acá lo hemos visto, y ahora después de su planteamiento creo que todos los desarrolladores urbanísticos que están alrededor del hospital, inclusive donde se ubica mi casa, en la casa de Teresita, estamos pensando en apenas si lleguemos poner un rótulo de se vende, porque realmente nos vamos asustados de todo lo que pueda suceder en la zona con lo que usted plantea, pero eso no viene al caso. Pensé que en la introducción justamente me había referido a eso, y que justamente, como lo mencionaron los tres diputados, porque esto lo hablé hace un año y mencioné nuevamente que todo lo que se respaldó fue desde la visión de cada una de las empresas y no desde el Ministerio de Salud, y que ahora más bien supuse yo que lo que ocupaban era refrendar la visión del Ministerio de Salud. Me referí nuevamente más bien a los avances que han habido. Yo no puedo referirme a lo que opina una empresa, y el Ministerio de Salud no tiene absolutamente ninguna vinculación en una contratación que fue gestionada por la Caja Costarricense de Seguro Social. Ahí es por eso donde yo, digamos, en la introducción dije que yo, digamos, no tenía ningún tipo de criterio, y que más bien, si ustedes creían que el Ejecutivo tenía alguna intromisión, esperen más bien la demanda por el incumplimiento en la garantía que va a tener que hacerle la Caja, porque no se presentó a lo que ellos habían pactado. ¿Cómo se entera el gobierno de la salida de esta empresa? ¿Cómo hacen para enterarse antes de que lo hiciera público la empresa? Le puedo decir cómo me enteré yo, por los medios de prensa. Pero el gobierno sabía que la empresa se iba. Le puedo decir cómo me enteré yo. Es que usted es vicepresidenta y también es ministra, entonces le estoy preguntando. Sí, tal vez le puedo hablar aquí porque ustedes me citaron aquí como ministra de Salud, señor diputado. Como ministra de Salud, yo le puedo decir cómo me enteré yo. ¿Y por como los medios de vicepresidenta? prensa. Como vicepresidenta, con muchísimo gusto, cuando ustedes me citen con esa investidura. No sabía que valía eso de los dos sombreros, pero bueno. Eso es lo que llaman hacer contorsionismo legal, señora ministra. Le pregunto Respete porque su mismo reglamento, señor diputado. Sí, por favor no me interrumpa, no le interrumpimos ahora cuando usted vino a repetir lo que llevan 2 años repitiendo. Le pregunto porque el 12 de septiembre, es decir, antes del 14 de septiembre y antes de que la empresa se fuera, la señora Marta Esquivel dijo en Oriamuno de Cartago: no es seguro que el proceso del hospital siga. Posteriormente, el 14 de septiembre, el presidente de la República, en las ruinas de Cartago, en el acto oficial, dijo que se venían noticias con respecto a el tema del hospital de Cartago, lo que uno podría intuir de que había conocimiento
habría que hacer una convocatoria a doña Mari Munive, la vicepresidenta, a ver si con el sombrero de vicepresidenta si nos puede responder por qué doña Marta Esquivel y don Rodrigo Chávez sabían que la empresa se iba a ir y estuvieron por lo menos en esos días previos a la celebración del 14 de septiembre haciendo alarde que ellos sabían que venían noticias y que el proceso del hospital no seguía. Vamos a presentar una moción para que tal vez doña Mari Munive, la vicepresidenta, creo que es un caso inédito, no recuerdo aquí que alguien diga que no puede responder siendo la misma persona la que ocupa 2 o 3 cargos, pero lástima que se acoge, doña Mari, usted se acoge al reglamento legislativo de manera tan selectiva, porque en la primera parte se refirió a cosas por las cuales no la convocamos. Entonces nada más quiero que los costarricenses queden claro que doña Mari Munive se niega como vicepresidenta de la República a responder por qué el gobierno sabía que la empresa se iba. Y es que aquí la estamos convocando a usted y a los demás jerarcas por eso, porque hay, a partir de la carta de la misma empresa que habla de un mal clima político, entre otras cosas, hay indicios de persecución política. Y por lo menos leyendo entre líneas la carta de la empresa es lo que parece que sucedió, y su silencio con respecto a esa pregunta, por lo menos lejos de responder, genera más dudas. No, señor diputado, yo lo que le diría es que yo respeto mi vicepresidencia y si usted me va a llamar como vicepresidente, hágalo de esa manera. Al igual, yo no puedo saber lo que doña Marta o que el señor presidente generaron o intuyeron en ese momento, porque no los llama directamente y les pregunta directamente. ¿Por qué triangula la información? Yo le estoy diciendo lo que esta ministra de Salud le puede asegurar, que yo me enteré por los medios de prensa. Doña Mari, en primer lugar le haría un llamado respetuoso a que respete esta comisión. Creo que aquí todos le hemos hablado con el tono correcto y creo que aquí nadie está para, digamos, subir los tonos o tratar de aleccionar o regañar. Quizás eso le sirva a usted en otros foros de gobierno, en las conferencias de prensa de los miércoles, pero en este espacio viera que eso no genera likes y tampoco genera simpatías, que usted venga aquí, digamos, a partir de eso. Con respecto a el respeto que usted le tiene a su figura, pues bueno, la convocaremos en ese otro cargo que usted tiene, que yo creería que podría responder perfectamente, siendo que los dos son cargos dentro del gobierno de la República. Finalmente, lo que sí le puedo decir es que la primera preocupada debería ser usted. Si escucha que colegas, que la expresidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social y el señor Rodrigo Chávez estaban diciendo cosas sobre el hospital de Cartago que por lo menos entiendo usted no sabía, y viera que me parece muy poco creíble que usted haya escuchado al señor presidente y a doña Marta Esquivel y no se haya preocupado por preguntarles por qué andaban diciendo eso, y también es muy poco creíble que usted diga que se enteró por la prensa en el momento que surgió la noticia, siendo usted una persona con poder dentro del gobierno y con acceso a un tema tan delicado como es el Ministerio de Salud. Entonces, una de dos, o usted es bastante descuidada con esos temas, o nos está mintiendo y no quiere respondernos desde cuándo sabía usted que la empresa se iba. Usted, el Ministerio de Salud que usted representa, cuenta con la competencia para determinar la viabilidad de un terreno en un proyecto de construcción. Si fuera así, ¿cuál es la normativa que le sustenta?
Con respecto a la viabilidad ambiental, para eso está la CETENA. Nosotros no valoramos la viabilidad ambiental. Es CETENA, perfecto. Entonces el Ministerio de Salud no tiene la competencia para la viabilidad de construcción, sí. Viabilidad ambiental. Yo le estoy preguntando la viabilidad de un terreno, no cuenta. El Ministerio de Salud no cuenta con la autoridad para la viabilidad, es CETENA, ¿cierto? Sí, para la construcción, ministra. Sí, la viabilidad ambiental para la construcción. Exactamente. Ok, perfecto, es CETENA. ¿Usted conoce el criterio de CETENA en donde dice con respecto al hospital, al terreno que se va a construir? ¿Conoce los criterios de CETENA? Con respecto a la viabilidad ambiental, el impacto ambiental, que es su competencia, al parecer tenía afirmativo esa viabilidad. Ok, entonces CETENA, que es la autoridad competente, da afirmativo. La viabilidad ambiental, Sí. nuevamente. Sí, Sí, por es que supuesto. yo resguardo la salud y eso es diferente. Exacto, la salud, pero la viabilidad ambiental para la construcción Ajá. del hospital en el terreno, CETENA está de acuerdo. Sí, Perfecto. para resguardar el ambiente y Sí, todo para lo la, que es ok, colindante. gracias, exactamente, para la construcción del hospital. ¿Usted también conoce el criterio del ministro de Ambiente sobre este terreno? No directamente, pero tengamos a través de la CETENA. Yo se lo digo, dice que ratificó el pasado 2 de abril la viabilidad ambiental de terreno ubicado en el Guarco para construir el nuevo centro médico, luego de que una ciudadanía interpuso un recurso de aclaración contra la resolución emitida por CETENA. Entonces también el ministro de Ambiente, el máximo jerarca del ministerio, da también esa viabilidad, o por lo menos ratifica el criterio de CETENA. Usted también menciona algo muy interesante, habla sobre el Hospital Seguro en su intervención, y usted dice que no cumple con la normativa de Hospital Seguro ese terreno. Por supuesto que no. No, y entonces, ¿usted conoce el criterio del auditor de la Caja, Olger Sánchez, con respecto a Hospital Seguro para ese terreno? No. No, dice que el pasado 17 de octubre del 2023, el auditor de la Caja, Olger Sánchez, confirmó que el proyecto del nuevo Max Peralta sí cumple con la definición de Hospital Seguro, aprobada por la Junta Directiva del Seguro Social. Entonces, también aquí encontramos que hay una discrepancia, ¿verdad? Usted dice que no cumple, pero tenemos el máximo jerarca, la Caja Costarricense con su auditor indica que sí cumple con la definición de Hospital Seguro. Nuevamente, otra contradicción. ¿Y por qué estoy poniendo estos puntos? Porque nos hemos encontrado que, según la empresa mexicana, el problema o lo que motivó que ellos se fueran es ese montón de contradicciones que existen por parte suya, ministra, con respecto a la construcción del hospital. Lo que usted ha venido a crear en cuanto al terreno es esa situación de incerteza jurídica que efectivamente ahuyenta a los inversores, pero eso ha sido provocado desde el Ministerio de Salud, a pesar que tenemos que la CETENA dijo que sí, que se puede construir. El ministro de Ambiente dice que sí, que se puede construir. La Caja dice que sí, que se puede construir porque cumple con la normativa de Hospital Seguro. Es decir, todos los entes importantes, que son los que tienen injerencia en esta construcción, dicen que sí. El único criterio que no hay es el suyo, que usted dice que es por agroquímicos, ¿cierto? Parte de los criterios que usted dice. Y entonces dice... Usted menciona que le preocupan las empresas agroquímicas que hay alrededor, pero y que han habido incidentes. Me parece que en su intervención usted dijo que tenía una preocupación por los incidentes que habían ocurrido. Pero CETENA dice, la única forma de conocer de manera certera un impacto por estas plantas, se refiere a las plantas agroquímicas que hay por ahí, es que haya un historial de incidentes químicos que permita establecer una probabilidad aceptable, el cual al día de hoy no existe. No existe. Entonces, ¿por qué usted asegura que hay unos incidentes cuando no hay, según CETENA, ningún incidente relacionado a este terreno, ministra? Nuevamente, señora diputada, y con todo respeto, cada ministerio valora lo que es su respectiva competencia. Una cosa es valorar el ambiente y el impacto, y me alegra que de esa alguna parte, forma yo no estoy era eso, preguntando, usted pero el mencionó, ministerio permítame, pero es que- ministra, usted mencionó en su intervención pasada, tal vez es que por eso le recuerdo, que han habido incidentes Sí, han habido químicos. 2 incidentes previos, en los cuales se han generado, digamos que salida de los chicos que han estado en la alrededor 2 kilómetros a la redonda para poder evitar lo que son los gases, y también de ciertas, digamos que urbanizaciones que están cercanas, y se han consignado del 2012 a la fecha aproximadamente 2. Entonces CETENA está mintiendo porque él no tiene registro de esos incidentes. ¿Usted nos podría pasar esos incidentes? Se los paso, por favor. se los repito porque se los habíamos pasado en ese momento, pero con muchísimo gusto se los Gracias. volvemos a trasladar. Bueno, yo quisiera saber nuevamente
si influyó en algo, porque precisamente la carta que hizo la empresa que se le había adjudicado, en su carta de retiro dice: asimismo, tan pronto se presentaron las ofertas, se han esgrimido criterios encontrados del Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social. Al parecer se le hicieron llegar algunos informes o estudios, y además por las notas que salen en los periódicos, que les hicieron dudar sobre la construcción del hospital, sobre todo por las manifestaciones que hizo el presidente de la República, en donde se refería a que usted, precisamente una vez que iniciaran el hospital, no iba a permitir la construcción del hospital. Cualquier empresa se va a asustar con una noticia de este tipo. Pero, ¿cuál es el momento procesal en que el Ministerio de Salud ingresaría a analizar o a tener ya un oficio sobre el tema de funcionamiento? ¿En qué momento lo hace el Ministerio de Salud? Las habilitaciones del funcionamiento se dan cuando ya está construido. Cuando ya está construido. Y sin embargo, el presidente en sus manifestaciones dijo muchas veces que no iban a permitir, que el Ministerio de Salud no iba a permitir la construcción. Es decir, ¿en qué momento le corresponde al Ministerio hacer el permiso de funcionamiento? Una vez construido. Ya todo lo que requería el hospital, los permisos, los estudios técnicos, ya estaban concluidos y verificados y analizados desde hace muchísimos años, y adicionalmente se volvieron a revisar. ¿Existe alguna reunión suya con esta empresa? ¿Se hablaron, tuvieron alguna conversación? No, señora, en ningún momento tuve ni siquiera conocimiento de o cercanía con nadie de esa empresa. Bueno, usted sabe que el 14 de septiembre el presidente hizo manifestaciones, y el 17, bueno, antes del 14, la empresa tuvo una reunión con todos los proveedores para dar inicio de obra una vez que presentaran los documentos finales y poder iniciar, y ya tenía coordinado con todas las empresas y proveedoras. Y eso fue precisamente alrededor del 13. Y el 14 hizo el presidente esas manifestaciones, y posteriormente el 17 presenta esta carta. ¿Usted no le parece que este gobierno amenaza y hace aseveraciones que a cualquier empresa, sobre todo una empresa extranjera que viene de un país que el presidente ha evitado y ha paralizado construcciones precisamente por ese tipo de gobierno que se impone y que son capaces de realizar cualquier cosa para impedir que no se cumpla con sus objetivos, algo que no se cumpla con sus objetivos? A mí me preocupa muchísimo esta forma de gobernar, atemorizando, amenazando, y que ya hasta una empresa extranjera se retire por estas razones. Y adicionalmente quiero saber qué ha hecho, qué observación le ha hecho usted a la Caja con respecto a la recomendación de que a esta empresa se le sancione. El gobierno de la República, de alguna manera, más bien incita a todas las empresas a que puedan invertir en el país. Si usted tiene una consulta directa de por qué el presidente generó ese tipo de afirmaciones, la invito a que se lo haga directamente. Y dos, bueno, con respecto a lo de la empresa, propiamente, digamos que nosotros no tenemos ninguna competencia y vinculación. En lo que sí tenemos vinculación como Ministerio de Salud es seguir el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública, el cual en uno de sus objetivos está la construcción del hospital. Y ahí hemos generado cercanías para que la Caja valore un plan remedial al cortísimo plazo en cuanto a esta alternativa. Pero ustedes mismos defienden la autonomía que tiene la Caja Costarricense del Seguro Social en cuanto a todas sus gestiones administrativas. Nosotros lo que podemos generar son gestiones de recordatorio. Por supuesto. Entonces me están haciendo una pregunta contraria a lo que ustedes mismos conocen. Entonces nosotros de alguna manera podemos seguir. Me extraña su manifestación de que defendemos. Debería ser parte de lo que usted. Por eso mismo, dentro de mis competencias, nosotros como rectores de la salud estamos sumamente preocupados por la población de Cartago. Y yo se los he dicho, necesitamos un nuevo hospital ahí. Ocupamos para la población de Cartago un nuevo hospital ahí. Vamos a ver.
¿Qué han hecho para por lo menos habilitar? Usted sabe las condiciones que encuentra el actual hospital. Sí, ¿Qué señora, han hecho yo sí para las conozco. habilitar al menos el hospital y que tenga las condiciones aptas para atender a los pacientes de forma que no mueran y se pongan en riesgo? Nosotros lo que estamos haciendo es fiscalización, pero lo más importante es que nos hemos acercado a la nueva presidenta ejecutiva para saber qué va a hacer, porque nosotros no podemos cerrar un servicio esencial como lo es el Hospital de Cartago, pero sí le hemos dado plazos y ahí están todas las consignas en las reuniones con el sector salud, tanto con la gerencia médica como ahora con la nueva presidenta ejecutiva, para ver cuáles van a ser las acciones al cortísimo plazo. Es que en los Cartagos estamos expuestos totalmente. No se construye el hospital por razones que no se entienden y que no han podido ustedes ni siquiera explicarnos. Usted sabe que fue adjudicado y que estuvimos exactamente a muy corto plazo de haber iniciado la construcción. Y por las mismas amenazas que dice la carta, que por los medios de comunicación y lo que dicen las manifestaciones del presidente, del Ministerio de Salud, que atemorizan y asustan a las empresas, específicamente a esta empresa mexicana que venía a construir el hospital, el cual ustedes no quieren construir y quieren poner miles de excusas para no construirlo en este terreno, y por otro lado tampoco hacen nada para habilitar al menos este hospital, que requiere como 20 millones de dólares por lo menos habilitar el hospital actual. ¿Y cuánto tiempo vamos a tener que esperar para tener un nuevo hospital si se hace una nueva licitación? Ustedes entienden que son alrededor de 6 o 10 años. Es que no nos pueden dejar en estas condiciones, no podemos seguir esperando, no podemos seguir escuchando una y otra excusa, teniendo adicionalmente toda la documentación y los criterios técnicos para que se realice este hospital. Y su papel, el del Ministerio de Salud, es una vez que está construido. ¿Por qué hacen entrar en confusión a los costarricenses, a las empresas y sobre todo evitar que se construya un hospital que es fundamental? Usted sabe que todo está inventado en la ingeniería, no hay nada que inventar. Y adicionalmente, si ustedes tienen temor de que esas empresas químicas no estén cumpliendo, son ustedes los responsables. Quienes dan el permiso de funcionamiento de esas empresas son ustedes, y el Ministerio de Salud debería velar que cumplan con todas las normas internacionales para la seguridad de todos, no solo de los del hospital, todos los que viven alrededor, de los vecinos de Tejar. No es posible que usted hable de ese riesgo y que no estén haciendo nada y que no hayan hecho nada para evitar ese tipo de accidentes. Y yo quisiera decirle que el hecho de que usted dijera públicamente y que también el presidente lo dijera, que ustedes no iban a dar los permisos, es adelantar criterio, porque el momento procesal es en el momento de la construcción del terreno y del hospital. Por lo tanto, usted lo que tiene que velar es que cumpla con todas las normas internacionales de hospital seguro la construcción del hospital. Y estamos confundiendo los temas con un tema que definitivamente usted sabe que ahí es zona 3, donde se construyó, se quiere construir el hospital, y ahí estaría velándose de que no se construya ninguna industria peligrosa. Además, el uso del suelo que se dio conforme, y por otro lado cuenta con todos los permisos. A mí lo único que me queda muy claro es que se evidencia que usted al adelantar criterio asusta a las empresas, como lo dijo aquí la misma carta que tenemos de la empresa a la hora de su retiro, y también el presidente con sus manifestaciones, pues es lo que han provocado que la empresa se retire. No hay ninguna duda que es así, la carta lo dice muy claro en su inciso 5, que es por las manifestaciones del Ministerio de Salud y las diferentes notas que se han publicado en los medios de comunicación y declaraciones de distintas autoridades, en las cuales está usted, que ha adelantado criterio diciendo que no va a otorgar el permiso para para poder habilitar el hospital, diciéndolo en un momento que no corresponde, porque es hasta que se construya que es el momento procesal para que usted intervenga. Yo lamento muchísimo, porque mientras tanto nosotros ponemos en riesgo la vida de todos los cartagineses. Estamos esperando una solución, y por otro lado, ¿saben qué está pasando con la empresa?
no han hecho ninguna acción legal, está participando para la construcción de la Torre La Esperanza, del Hospital de Niños. ¿No les parece extraño que se retire, pero sí le permitan que ingrese a la participación de la construcción de ese hospital después de tal irresponsabilidad? Doña Mari, como ministra de Salud, ¿usted tiene conocimiento de si en esas empresas que están ahí en el huarco alrededor del lote donde se pretendía construir el hospital, han existido emergencias graves que pudieran tener problemas, digamos, en el funcionamiento de un hospital? O yo creo que, bueno, el Ministerio de Salud es el que le toca también supervisar y dar los permisos de funcionamiento y todo. Si de verdad hay algo grave para que no se pueda hacer un hospital en esas empresas, o cuál es el problema, porque la comunidad de allá del Guarco está súper preocupada, están muy preocupados por todas las afirmaciones que se han hecho por parte del gobierno de la República en este caso, y ellos piensan que tienen una empresa no sé de qué tipo a los lados del montón de construcciones y de condominios que se han hecho en ese lugar. Como bien se lo mencioné a la diputada Obando, nosotros le vamos a facilitar todos estos incidentes, pero más allá de esto, lo importante es que son accidentes, y accidente se define como la imprevisibilidad de un evento, y al ser imprevisible obviamente se generan todo lo que es gestión de riesgo, toda la planificación y todos los planes preventivos que ahora más bien la OCDE solicita que todas las empresas tengan, pero eso no quita que cualquier persona pueda tener un accidente. Es como decirle a usted, cualquiera puede tener de alguna forma el auto en máximas condiciones, llevarlo a todas las agencias para que esté bien, pero usted puede tener un accidente. Accidente, imprevisibilidad. Pero más allá es donde la planificación urbana es importante, y ojalá que de alguna manera de esto surja esa visión de planificación y de tener esa visión también de que si un terreno se destina para un uso industrial y esa categorización de uso industrial impide que de alguna forma coexistan otro tipo de infraestructuras tan vitales como un hospital, pues ya ahora tenemos un reglamento justamente para poder gestionar lo que es el uso de químicos y avalado por la OCDE. Pero nuevamente hay un factor de imprevisibilidad y un factor de accidentabilidad, que eso está regulado a nivel internacional, y por eso es que ciertas zonas se destinan. Nuevamente, porque hay tanta, digamos que otro tipo de población. Aquí yo más bien me haría la consulta y se les entregó a ustedes claramente cómo es posible que en un momento determinado toda esa zona fuese zona industrial y que de repente cambió, y justamente se respalda con ciertos criterios que la misma diputada dijo del auditor de la Caja y del ingeniero que estuvo a cargo y que ahora es gerente de infraestructura. ¿Por qué no investigaron eso? ¿No les parece extraño que sigan respaldando cosas? Porque es muy extraño ahora que entonces genere un cambio de criterio, aunque sea validado técnicamente, porque obviamente contradice todo lo que ellos en un momento seleccionaron erróneamente. Y ahí es donde el Ministerio de Salud y mi persona validan los criterios técnicos desde el 2012, porque realmente tenían un espíritu técnico de transparentar potenciales riesgos. Los potenciales riesgos se brindan y se dan, y por eso es que se tienen que manejar. Bueno, aquí lo que sorprende es la sorpresa de los sorprendidos, ¿verdad? Donde este alboroto fue del gobierno de Liberación, porque si tuvieron la oportunidad de hacer la compra como la hicieron, ¿por qué no se hizo en su gobierno? Y se vinieron arrastrando una serie de irregularidades, de dudas que hasta la fecha están, y este gobierno de manera muy responsable no ha hecho lo que los gobiernos anteriores, incluido el de Liberación, que fue cuando se compró el terreno. ¿Qué es lo que no ha hecho? No ha tirado la bola para adelante. Así de simple. Está resolviendo, y qué pena que haya sido ante dudas. Reitero que 3 gobiernos, incluido uno de Liberación, no han podido resolver. Pero, ministra, como cada quien escucha solamente lo que quiere, a mí me gustaría darle la oportunidad, y tómese todo el tiempo que queda, para que usted reitere qué fue lo que pasó en 2012, cuando el Ministerio de Salud dio los criterios técnicos, porque, de nuevo, 2012 sigue siendo un gobierno de Liberación. Entonces, ahí hubo dudas por parte de los vecinos, y es el Ministerio de Salud en 2012, no en el gobierno de Rodrigo Chávez, donde tiene que pronunciarse al respecto. Entonces, reitero, la irresponsabilidad se viene arrastrando, y ahora
en unas movidas politiqueras vienen a generar presiones para resolver enredos que ellos hicieron y que cuando tuvieron la oportunidad no pudieron resolver. Adelante, ministra, gracias. Gracias, sí, vea, la Asociación Pro Hospital Perdone, y entre ministra, otras... están pidiendo por el orden la palabra. Vamos a ver, yo creo que ya todos esos temas han sido debidamente zanjados, lo que está hablando la diputada, y ese no es el tema. Cuando se hace una investigación se debe de apegarse a los temas que para los cuales se convocó. Yo creo que si vamos a seguir en eso vamos a desviarnos y no vamos a poder incluir dentro del expediente las consultas correspondientes al tema que nos debemos de referir. Por el orden, por favor. Me da un momento, diputada, para poder dar la palabra por el orden, no cuando usted lo indique. Gracias. Yo quisiera que nos refiramos a lo correspondiente para lo cual la señora ministra fue convocada, y es para que se refiera al tema de por qué no se avanzó o por qué la empresa se retiró de la construcción del hospital de Cartago. Ahora sí, diputada, por el orden y con el respeto correspondiente. Muchas gracias, y con el respeto correspondiente. Cuando la diputada Joana estuvo en su intervención, hizo preguntas no relacionadas sobre la empresa, sin embargo nadie dijo por el orden eso, porque ella está en su derecho de preguntar al respecto. Entonces, en el momento en que yo hago la pregunta, a mí sí se me interrumpe y se me pide que nos refiramos a otra cosa. Me parece apropiado que podamos ampliar al respecto, ¿verdad? Son dudas que tiene, además se le ha criticado sobre el criterio de salud y qué relación tiene con los criterios que ha emitido otras instancias como el MINAE, y sí se ha permitido a otras diputaciones hablar al respecto. ¿Cuál es la diferencia que esta vez lo haga yo? Muchas gracias. Diputada, cuando usted considere que alguien está interviniendo y que usted tiene que intervenir y pedir porque no se está interviniendo por tal tema por la cual fue convocada, usted solicita y con mucho gusto le doy la palabra como corresponde. Usted no lo indicó, por eso no se obvió. Voy a referirme justamente a alusiones que hizo la diputada Ramírez diciendo que evitemos confundir temas, porque el uso del suelo dudoso y sobre todo que genere un adelanto de criterio son completamente falsos. Aquí es donde ustedes mismos tienen información para poder generar investigación, y la justificación de la empresa para no generar, digamos que un cumplimiento contractual de ejecución de una obra, me parece que es de ellos. Cualquier justificación es válida para no pagar una garantía de cumplimiento millonaria, y sobre todo si son tan válidas como la que tiene el Ministerio de Salud desde el 2012. Desde el 2012. Y es que aquí, señores diputados, con todo respeto, vean lo que dice desde el 2012, proyectado, que de alguna forma valida lo que hasta la OCDE ahora nos está exigiendo tener, que es esa categorización de riesgo. ¿Qué definió la empresa para poder tomar la decisión? Yo creo que podrían perfectamente llamarlos, pero nuevamente hay una garantía de cumplimiento millonaria por este incumplimiento contractual que se debe ejecutar. Ahí es donde, bueno, ¿qué va a hacer la caja para poder ejecutarla? Yo diría que esa sería la forma más transparente de ver que el Ejecutivo no tuvo absolutamente nada que ver en esto, número uno. Y número dos, nuevamente, aquí vengo a sostener lo que de alguna forma desde el 2012 el Ministerio de Salud ha venido diciendo. Y otra cosa, diputado Bando, yo desconozco si el CETENA o el MINAE de alguna forma mantiene lo que es la cantidad de animales afectados cuando hay incidentes químicos y los reporta. Eso no es mi competencia, pero el Ministerio de Salud sí reporta la cantidad de seres humanos afectados ante incidentes químicos. Ahí es donde yo desconozco si la viabilidad ambiental va a afectar a la población en este caso, pero sí sé que los criterios del Ministerio de Salud son vinculantes para la salud pública, y por eso he sido tan enfática en poder evidenciar el riesgo de potenciales accidentes, que los estamos gestionando, que estamos generando mejor regulación y que de alguna forma nos estamos acompañando con expertos extranjeros para poder controlar y prevenir cualquier incidente
Eso lo estamos haciendo para tranquilidad de la población. Y que nuevamente, diputado Pacheco, me encanta la visión de la planificación urbana. Es algo que deberían ustedes, desde su link con los gobiernos locales, empezar a gestionar. Porque si no, estos desórdenes territoriales van a seguirse presentando en detrimento de la población. Nuevamente, nosotros queremos que Cartago tenga infraestructura adecuada, pero no algo que vaya a poner en riesgo el lugar más sensible de su población, que es donde va a resguardarse su población enferma. A propósito de como usted inició y indicó acá, aquí también todos los diputados se queman las pestañas y estudian ampliamente todos los proyectos y han estado atendiendo todo lo que ha sucedido con la construcción y la retirada de la empresa que estaba ya adjudicada. Yo quisiera preguntarles si ya ustedes como ejecutivo, como gobierno, realizaron gestiones para cobrar la multa que corresponde para la empresa que pues ha abandonado esta acción que se le había asignado. Esta es una gestión propiamente de la entidad autónoma Caja Costarricense de Seguro Social. ¿No sabe usted si doña Marta, que es tan cercana al Ejecutivo y que ahorita la han puesto, no sabe absolutamente nada usted? No, señora. Señora ministra, ¿usted conoce al señor Francisco Obando León? No, señora. ¿Y sabe si la señora vicepresidenta, doña Mari Munive, lo conoce? Tampoco. Bueno, entonces sí, puede responder por las dos, eso es una buena noticia. ¿Qué interpretación hace usted como ministra a lo que se refieren en la carta como la incertidumbre derivada del clima político en torno al proyecto? Pues una hermosa justificación ante un incumplimiento contractual. Okay. ¿Y cree que esa justificación, tal vez por como lo dice, no estaba sustentada de parte de la empresa? Es decir, entendería por el tono con el que responde que usted lo interpreta más como un pretexto para irse por parte de la empresa. Lo interpreta bien. Perfecto. ¿Usted sabe si en el trámite propio de negociaciones, reuniones, participó alguien del cuerpo diplomático costarricense en México? Vea, yo desconozco de cualquier articulación con esa empresa y cualquier negociación que ha habido con esa empresa. Voy a leer lo que dicen las conclusiones de la recomendación de la Dirección Jurídica de la Caja. Dice que en virtud de lo expuesto, lo procedente es que la administración, conforme a lo establecido en artículos 32 de la Ley de Contratación Administrativa, párrafo 15, valore declarar la insubsistencia de la adjudicación recaída en la empresa promotora y desarrolladora mexicana de infraestructura S.A. y valore una eventual readjudicación siempre que producto del análisis la situación resulte conveniente a sus intereses. Lo anterior sin perjuicio de reclamar vía administrativa o judicial a la empresa promotora y desarrolladora mexicana. Y valorar las eventuales responsabilidades y eventuales daños y perjuicios ocasionados a la Caja debido a la decisión tomada por cita empresa de no continuar con la etapa de formalización. Yo quiero saber, yo hice una carta consultándole qué habían hecho a la Caja Costarricense de Seguro Social, ya la hice porque hasta el momento no han hecho nada y quiero hacerle dos preguntas. ¿Usted también no cree que es responsabilidad del ministerio también velar que este tipo de empresas que vienen a hacerle daño a la salud pública no vuelvan a participar en ninguna otra adjudicación por cuanto está la irresponsabilidad que dejaron tirado un hospital? No estamos hablando de cualquier obra, un hospital. Y adicionalmente, ¿qué piensa usted con respecto a la readjudicación a la segunda empresa? ¿Ustedes van a dar criterio negativo? ¿Se van a oponer ante la construcción del hospital de Cartago, habiendo la oportunidad de que se pueda construir?
Con respecto a la carta que usted envió a la caja, yo lo que esperaría es que espere la respuesta propiamente de la caja, número 1. Y número 2, nosotros en ningún momento hemos emitido criterio que no sea nuestra competencia. Entonces, si usted tiene preguntas directamente con respecto a la contratación, a la dirección jurídica y a la gestión, creo que la caja es la competente la pregunta es para usted, que si ustedes no van a hacer nada para que esta recomendación se aplique, ya que se trata de salud pública. ¿Cuál recomendación? No le de entiendo. que se le inhabilite a esta empresa y se le cobren daños y perjuicios. Respondí la pregunta. Nosotros no tenemos competencia con respecto Me a las parece que gestiones ustedes de la Caja Costarricense de Seguro pues Social. deberían insistir que la caja lo cumpla, y por otro lado irán a dar nuevamente una recomendación negativa ante la recomendación de adjudicar a la segunda empresa, estando todo en orden, porque el expediente está en orden. Nuevamente nuestra recomendación, y se ha brindado criterio experto técnico desde el 2012, es basado en el sitio de elección. Después de ahí, las gestiones que realiza y las responsabilidades que se generen a posteriori serán de el ente Caja Costarricense de Seguro Social. Bueno, estamos claros que usted entraría, y el momento procesal en que usted entraría es hasta después de la construcción del hospital. Yo esperaría que si hay una decisión de que se adjudique a la segunda empresa, no vayamos a tener nuevamente la insistencia del Ministerio de Salud en un momento que no le corresponde, y que estamos claros que quien le toca también analizar el riesgo químico es a los técnicos en materia química. Debería ser el Colegio de Químicos, no una profesional o un médico profesional que está emitiendo criterios en temas que no le corresponden, y además que el momento procesal que ustedes deben emitir criterio es hasta que se tenga construido el hospital. Yo ya le había mencionado, doña Paulina, que el Ministerio de Salud no solamente tiene médicos, es más, el mismo director de gestión ambiental es ingeniero químico. Tenemos un montón de químicos y otras profesiones. La invito a acercarse al Ministerio de Salud para que pueda conocer los perfiles tan amplios que tiene el Ministerio de Salud para cada una de sus 6 direcciones. De ahí que el criterio técnico experto, y obviamente uno basado en la OCDE, donde hay un panel de químicos y en donde fue el Ministerio de Salud el llamado a defenderlo, fue basado en técnicos expertos en química. Y obviamente el Colegio de Químicos puede perfectamente enlazarse para sumar criterio, pero eso no quiere decir que el Ministerio de Salud se invalide como ente para poderle decir a la población si va a haber una afectación o no en su salud ante la construcción y movilización del uso de suelo a vista y paciencia de toda una comunidad, solamente para poderlo tener para destino de algo que no era lo adecuado, que es la construcción de un hospital alrededor en una zona industrial. Y nuevamente, o sea, realmente a mí me preocupa que estemos discutiendo algo que es de un tercero. ¿Por qué no llaman a ese tercero a que brinde sus justificaciones? ¿Qué tiene que ver el Ministerio de Salud, que ha respaldado desde el 2012 este criterio y que en alguna medida está validado no solamente ahora por entes nacionales, sino internacionales? Me reservo el tiempo. 37 segundos. Usted va a ir en contra de lo que un juez declaró. Usted hoy va a decir que el uso del suelo está mal dado cuando ya existe un contencioso administrativo del año 2011 que dijo que se dio conforme. ¿O es que son capaces de venir en contra de la resolución de un juez? Es que eso es lo que a mí me extraña, que sigan insistiendo y diciéndole a los costarricenses y insistiendo en temas que ya fueron zanjados y ya fueron resueltos y por un juez, no fue ni siquiera un criterio de una institución. Y por otro lado, también yo quisiera saber qué es lo que ustedes realmente pretenden, que no se construya el hospital. ¿Van o no van a hacerlo? ¿Van a habilitar o no que se pueda dar una recomendación favorable para que la segunda opción, que la segunda empresa lo pueda construir? Porque si van a seguir mandando notas y haciendo amenazas, ni la segunda empresa se lo va a querer adjudicar. Nadie va a querer participar. Y por lo tanto, mientras tanto, que sepan bien los costarricenses, vamos a tardar entre 6 a 10 años para tener un hospital si no se construye en esta esperanza que tenemos que se le pueda adjudicar a la segunda empresa. No vamos a tener hospital hasta quién sabe cuántos años más. Usted el año pasado, en algo que por lo menos yo y varias personas interpretamos como adelantar criterio,
dijo que el permiso no se lo iba a dar y que era usted la que daba el permiso y que no lo iba a dar. ¿Fue así lo que usted dijo, señora ministra? No es adelantar criterio. No, habilitaciones, perdón, le estoy preguntando que si usted dijo eso, sí o no. Las habilitaciones se dan ante cumplimientos en infraestructura y condiciones que son muy de checklist. Señora ministra, por favor, esta es la interpretación suya. Lo que le estoy preguntando es que si usted dijo sí o no que no iba a dar los permisos, por lo menos lo que nosotros vimos en prensa fue eso. Le pregunto, ¿usted dijo eso? Las habilitaciones se brindan a posteriori. En este momento ni siquiera hay un perdón, mapa ni un le estoy diseño. Preguntando, ministra, ¿usted dijo eso sí o no? Si cumple, sí. Si no cumple, sí lo dijo. no. Si, ante incumplimientos no se dan. Ok, bueno, para mí usted adelantó criterio. Usted dice que la empresa está usando eso como pretexto. Imagínese usted que se va a poner una soda en cualquier lugar y que el municipio le dice de antemano que no le va a dar los permisos. Obviamente va a buscar otro lugar para ponérsela. Entonces creo que no se deberían quitar la responsabilidad de que cuando la empresa habla de un clima político adverso, se están refiriendo quizás a sus declaraciones. Es importante que lo que usted acaba de decir son interpretaciones suyas. Obviamente todos, una sodita puede perfectamente saber si cumple, se le da el permiso y si no cumple, no. Pero aquí no estamos hablando de una sodita. Estamos hablando de una infraestructura altamente compleja que alberga a la población más vulnerable que puede tener un país, que es a su población enferma, y que desafortunadamente por muchos cuestionamientos que se generaron durante la adjudicación de este terreno, que más bien yo los invito a ustedes a profundizar y que se le brindaron así clara y transparentemente a ustedes y a la población costarricense, más bien esos son condicionantes en los cuales uno dice cómo es que es posible que pudieron decidir desde el 2012 que se generó por parte de la Asociación Pro Hospital de Cartago, solicitando intervención de la Defensoría de los Habitantes. Todo eso está en expedientes. Valorar y validar el por qué escogieron ese lugar, habiendo otras 11 ofertas y otras gratuitas de regalo. Ahí se las dejo, yo no voy a profundizar en eso, ustedes seguirán en eso. Pero más allá de esto, nuevamente, estas no es adelantar criterio, no son interpretaciones. Yo lo que necesito es que ustedes de alguna manera, si tienen consultas directas a la empresa del por qué, porque tiene que ser motivada una justificación de salida, lo hagan directamente a ella. Aquí nosotros como Ministerio de Salud seguimos respaldando los criterios técnicos validados y que más bien el tiempo nos ha dado la razón en donde entidades tan respetables como la OCDE nos ha obligado a regular esto, porque no lo teníamos regulado y de alguna forma esto protege a la población ante incidentes y accidentes. Nuevamente, si en ese momento la población tuvo buen olfato para acercarse a la Asociación Pro Hospital de Cartago y a la Defensoría de los Habitantes ante esta adjudicación, si pasaron 3 gobiernos y no generaron absolutamente nada y nosotros somos los que de alguna manera hemos levantado esa sábana para que pudieran ver todo lo que estuviera pasando ahí abajo, y ahora como no se toma una definición a un terreno que desafortunadamente fue cambiado y antojadizo, esa puesta ahí de un hospital que no debería estar ahí, pues bueno, yo creo que ustedes mismos deberían cuestionarse esto. Quisiera indicarle que sigo preocupada por la salud de los cartagineses y con poca esperanza de una propuesta viable de parte del Ejecutivo. Muchísimas gracias por su ¿Perdón? Para usar los 37 segundos ¿Ya que me los quedan. gastó usted? No, fueron los 2 minutos de señor Pacheco. ¿Sí tiene? Gracias por, digamos que citarme, porque principalmente esto nuevamente evidencia que de alguna forma ciertas cosas que están oscuras u opacas no se toma la seriedad del caso para investigarlas, pero sí cosas que de alguna forma son de forma. Yo también como ministra de Salud estoy preocupada por la salud que pueden tener los cartagineses ante este tipo de alguna manera de intervenciones que no se centran propiamente en buscar alternativas, pero sí en buscar culpables y darle viabilidad a un terreno que de todas luces desde el ente que cuida la salud de la población les ha dicho que no es el adecuado. Más bien, unamos esfuerzos y veamos y busquemos cómo podemos hacer viable un terreno adecuado para su población. Le voy a dar 2 minutos para que usted me diga cuáles son las propuestas que ustedes tienen entonces para que la salud de los cartagos
mejoren, para tener mejor infraestructura. Yo quisiera escuchar cuál es la propuesta que ustedes tienen, porque eso es lo que está esperando los cartagineses. Gracias. La Caja Costarricense de Seguro Social puede sentarse aquí perfectamente y ustedes hacerle estas consultas. Nosotros tenemos un Plan Nacional de Desarrollo de Infraestructura Pública que es el que le damos seguimiento. Señora ministra, señora vicepresidenta, usted como máxima líder de este gobierno, ¿cuál es la propuesta que tiene para los cartagineses para que en breve, para no seguir hablando de terrenos, cuál es la propuesta? Nuevo terreno, ¿cuál es? No antojadizo de ir a buscar al TEC, no antojadizo. ¿Cuál es la propuesta concreta que ustedes tienen? Y yo les sigo dándolo. Desde el Ministerio de Salud hemos hecho muchas propuestas, mejoras, construcción de 2 infraestructuras. ¿Cuáles? Hemos construido 2 infraestructuras en áreas rectoras de salud. Hemos generado crecimiento. Cartago, Hospital Max Cartago, Peralta. sí, nuevamente, le está preguntando a la ministra de Salud y yo le puedo dar todo el portafolio de construcciones que en la población de Cartago hemos generado como Ministerio de Salud. No, el hablo hospital de Cartago, nuevamente, y repito, para la población y para ustedes, es de Caja Costarricense de Seguro Social. Y ustedes mismos han dicho que hay una autonomía y la Constitución lo dije y yo lo respeto. Entonces, estas consultas, nuevamente, pregúntenselas a la Caja Costarricense de Seguro Social. Yo le puedo dar todo lo que hemos invertido en la provincia de Cartago. Sí, lo que el país ha invertido. El Ministerio de Salud. Sí, el país, a propósito. Sí, señor. Gracias. Por otro lado, por más que mencionen que el Ministerio de Salud no ha aportado en absolutamente nada para la provincia de Cartago, pues quiero recordarles algunas inauguraciones que tuvimos en estos meses pasados. Inauguración del área rectora de Oriamuno, inauguración del área rectora de Paraíso. Además, se inauguró las instalaciones del CENSINAI de El Salvador, ubicado en Paraíso de Cartago. Estas 3 obras tienen una inversión de más de 1.000 millones de colones. Este gobierno no juega con la salud de la población.